Buenas tardes, compañeros. Esta es mi exposición con respecto a la exposición de los delitos relativos a la propiedad intelectual. Violación a derechos de autor y derechos conexos. Vamos a definir qué es la propiedad intelectual. Según la Organización de la Propiedad Intelectual, o MPI, tiene que ver con las creaciones de la mente, las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres de las imágenes, los dibujos y modelos utilizados en el comercio. Artículo 226. El que a escala comercial reprodujere, plagiare, distribuyere al mayoreo o comunicara públicamente en todo o en parte una obra literaria o artística en su transformación a una interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o fuere comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de la propiedad intelectual o de sus concesionarios, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. En la misma sanción incurriría el que a esa escala comercial importare, exportare o almacenare ejemplares de dichas obras o producciones o ejecuciones sin referida autorización. Tenemos que aquí la norma jurídica es completa porque tiene un delito que punir y su correspondiente sanción. El sujeto activo es la persona que, valiéndose de su anonimato, plagia los derechos del autor original, llámese estos reproducciones de libros, música, videos, licencias piratas para software de computadoras, terrenos con escrituras falsas, reproducciones de CDs del disco original, que estos discos originales traen una leyenda que dice prohibida su reproducción parcial o total de este, es decir, es solo para escuchar. Sujeto pasivo es el Estado y los autores originales. Primero, porque el primero deja de percibir ingresos por impuestos públicos y que ya sabemos lo que conlleva que éste tenga entradas fiscales al erario público. El segundo, porque le afecta directamente al le afecta directamente al pagar por, sus, por sus derechos de reproducir legalmente y si le está pirateando y si le están pirateando su producto, objetivo o subjetivo, pierde económicamente. La conducta típica consiste en reproducir ilegalmente las ideas y creaciones originales de los autores originales y dar paso a que se cometa un hecho punible, lo que sería una conducta totalmente ilegal. El objeto material y jurídico sería el dinero y beneficio que el sujeto activo estuviera percibiendo, del cual su procedencia es ilícita y solo él está lucrando de este acto prohibido. El objeto jurídico, la apropiación para sí o persona ajena a estos derechos de autor debidamente legalizado ante una entidad de registro de propiedad intelectual y de actor tipo subjetivo. El dolo directo, por el tipo de conducta por el sujeto activo de lograr generar ganancias económicas, aun y cuando éste sabe que su actuar tiene un delito que perseguir y castigar, como lo menciona el artículo 126. Aquí les citaré un ejemplo, compañeros, un ejemplo así como típico. En el centro de San Salvador, en el centro histórico, ahí le venden desde un calcetín hasta un carro ilícitamente. Es decir, creo que más de alguna vez hemos ido al centro histórico de San Salvador y vemos cuánta venta y puesto pirata de música en CD, videos, bicicletas, zapatos y ropa de marcas a precios que en un almacén que paga sus impuestos formales existe una diferencia abismal de precios. Les doy un dato como por comparar. Zapatos de $120 en un almacén formal, en el mercado negro usted lo estaría encontrando a $40. Un CD de música original en un almacén a $10. En el mercado negro estaría encontrando CDs pirata 2 por $1. Bueno, lo más triste del caso, policías comprando este tipo de productos como CDs en el mercado negro. Es decir, sabemos que para llevarse
detenida una persona, tiene que existir una orden judicial. Ahora, en estos casos, el que comete el ilícito es quien hace las reproducciones y a ese es quien busca la ley. Lo que sucede con las demás prendas, ustedes han oído hablar o decir en la calle o en los buses que dicen cachada, cachada. Dicen los conocedores en esta materia es que hay personas que se dan la tarea de asaltar a furgones con mercadería y luego la distribuyan por menudeo en el mercado negro. Por eso la diferencia de precios. Esto como una pequeña ilustración del artículo. Ahora tenemos violación agravada a derechos de autor y derechos conexos. Artículo 227 del Código Penal. Será sancionado con prisión de 4 o 6 años quien realizare cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior, concurriendo alguna de las circunstancias siguientes, usurpando la condición de autor sobre una obra o parte de ella, o en el nombre de un artista de una interpretación o ejecución, modificada sustancialmente la integridad de la obra sin autorización del autor, y si la cantidad o el valor de la copia ilícita fuera especialmente y de trascendencia económica. La norma jurídica es una norma penal completa, puesto que tiene su delito que perseguir su correspondiente sanción. El sujeto activo, la persona que realiza la usurpación, modificaciones a materiales físicos o ideológicos más respectivamente sus ganancias por el ilícito. El sujeto pasivo, el Estado mismo por no tener control sobre este tipo de prácticas de violaciones de plagio y la recaudación fiscal, mas los autores intelectuales, al ver que su creación o invento ha sido usurpado y reproducido de modo ilegal sin consentimiento del mismo. La conducta típica, la generación de reproducción de copias falsas o piratas, afectando el bien en un derecho otorgado por ley al autor intelectual de la obra física, ideológica, y generar así un tipo de modus vivendi, es decir, que el sujeto activo, mientras no sea detenido o juzgado por el ilícito, seguirá defraudando a los involucrados en el plagio de los derechos de los autores titulares con derecho de dominio de la cosa creada. El objeto material jurídico debería ser la sociedad en común, ya que al dejar que estos ilícitos se realicen, afectan en el sentido fuga de actividad económica fuera del país, podría ser porque mucho de este dinero recaudado producto del plagio y piratería es invertido en países vecinos como lavado de dinero. Aparte, que nos estaríamos convirtiendo en países de donde no se protegen los derechos de autor y la comunidad en general estaría dejando de recibir ciertos beneficios que el Estado da con la recaudación del pago de cuando estos productos pagan sus impuestos, cuando se comercializa de la forma legal y correcta. El tipo subjetivo. Un dolo directo porque la persona que comete una falta o normativa de ley entran de una situación punible con el Estado las personas que estratégicamente realizan la usurpación del bien protegido de los derechos del autor y será sancionado con prisión de 4 a 6 años. Aquí me permitiré, compañeros, traer, más bien citar una sentencia dictada por la Sala de Contencioso Administrativo de una declaratoria de legalidad de derechos vulnerados, derechos de propiedad de la empresa Pingüinos Maricela contra la empresa LID por utilizar un similar en sus productos llamados marinera. La letra es lo que lo hace similar según la empresa Pingüinos Maricela. La situación es que la empresa Pingüinos está demandando a la empresa Lido, no más bien la demanda, sino que lo que no quiere es su inscripción en el registro de la propiedad porque está usurpándole un derecho. Bueno, el número de la sentencia es 134-2010. La fecha es 28 de mayo del 2010. El origen son las salas. El nombre del tribunal, Sala de lo Contencioso Administrativo. Decisión de fallo, declaratoria de legalidad, autoridad demandada, el registro de la propiedad intelectual
del Departamento de Marcas y Distintivos y la Dirección Ejecutiva, ambos del Centro Nacional de Registro. El acto impugnado, acto emitido por el Registro de la Propiedad Intelectual en el cual declara sin lugar la solicitud del registro de marcas Pingüinos Marisela a favor de la referida sociedad, acto pronunciado por la Dirección Ejecutiva del Centro Nacional de Registros en el cual se confirmó la resolución mencionada en el párrafo anterior. La disposición o el objeto del reclamo es la Constitución de la República en los artículos 2,11, 103 convenio. Derecho vulnerado, el derecho de la propiedad. Cuadro fáctico. La parte actora argumenta la violación al derecho de la propiedad, primero en razón que la Dirección Ejecutiva del Centro Nacional del Registro, en resolución del recurso de apelación, no respetó la cadena de titularidad de marcas Marisela, pues se realizó una fusión entre la Central Impulsora S.A.D.C.B. y Grupo Bimbo S.A.D.C.B. y esta no fue considerada en el momento de resolver el incidente de apelación. La sociedad solicitante alegó tener derecho inscrito de las referidas marcas y la autoridad demandada indicó que la fecha de emisión de este acto, la marca Marisela Chocorrol, no era propiedad del solicitante, sino que del Grupo Bimbo S.A.D.C.B. Además, añade que sus marcas son notoriamente conocidas y por ende las autoridades demandadas deberían inscribir la marca sin importar la inscripción de la marca Marinela. Les haré una breve reseña de la querella. Después de haber leído la sentencia, se trata de un acto de que la empresa Bimbo S.A.D.C.B. está pidiendo que su marca debidamente registrada está siendo vulnerada su registro de la propiedad intelectual, es decir, su producto comercializado bajo la marca de Marisela. La empresa Lido S.A.D.C.B. comercializó un producto de similar nombre, Marinela. Entonces en la empresa Bimbo estaba pidiendo que la marca Marinela fuese sacada de circulación porque no tenía sustento legal, no estaba debidamente registrada en el registro de la propiedad, es decir, estaba modificando sustancialmente el nombre del producto porque tenía una similitud con el nombre del producto de ellos y los clientes podían confundirse y pensar que era lo mismo. Pero la sala falló diciendo lo siguiente. En conclusión, para hacer valer la calificación de notoriamente conocida de una marca, esta calidad debe ser declarada como tal. En el presente caso, la sociedad actora manifiesta que la marca Pingüino Marisela es notoriamente conocida. No obstante, no ha demostrado que tal marca esté previamente registrada. Insiste la parte actora en que las marcas Marisela y Marisela Chocorrol, ambas en clase 30, son notoriamente conocidas, pero es evidente que las referidas marcas que respecto de las que aduce tenían dicha calidad no coinciden plenamente con la que pretende inscribir. En tal sentido, aunque las marcas que manifiestan sean notoriamente conocidas, estas no conceden a la marca Pingüinos Marisela la protección que la parte actora aduce está regulada en el artículo 6 bis del Convenio de París, porque tal normativa denota protección especial para las marcas que gozan de tal cualidad notoriamente conocidas. En tal sentido, no se vulnera el derecho de propiedad de la manera en que alega el Grupo Bimbo S.A.D.C.B. Asimismo, compañeros, un pequeño ejemplo de un acto de vulneración del registro de la propiedad intelectual promovido por Bimbo S.A.D.C.B. en contra de la empresa Lido S.A.D.C.B., que la sala de lo contencioso administrativo dijo que no procedía porque no existían vicios de legalidad alegados por el grupo Bimbo. Sí, lo que vemos, compañero, aquí, pues, podernos imaginar que prácticamente es una letra, ¿no? Lo que hace similitud con la otra empresa, pero la empresa de Pingüinos Marisela alude de que esto afecta radicalmente en violación a su derecho de, pues, en cuanto a sus ventas. Artículo 227. A. Violación a medidas tecnológicas efectivas.
Artículo 227A. Será sancionado con prisión de 2 a 4 años el que con fines de lograr una ventaja comercial o ganancia financiera privada. A. Evadiere sin autorización del titular del derecho cualquier medida tecnológica efectiva que controle el acceso a una obra, interpretación, ejecución o fonograma protegido u otra obra, materia o objeto de protección. B. Fabricar, importar, distribuir, ofrecer al público, proporcionar o traficar al público siempre que los dispositivos, productos o componentes o los servicios 1. Sean promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de evadir una medida tecnológica efectiva. 2. Que tengan únicamente un propósito eliminado o uso de importancia comercial diferente al de evadir una medida tecnológica efectiva. 3. Sean diseñados o producidos o ejecutados principalmente con el fin de permitir o facilitar la evasión de cualquier medida tecnológica efectiva. Se excluye de responsabilidad penal al que ejecute las actividades efectuadas conforme lo establece el artículo 85-D de la Ley de Propiedad Intelectual. Como vemos, esto es en la norma jurídica es una norma penal completa, con su dispositivo de delito de perseguir y su debida sanción. El sujeto activo. Toda aquella persona que no cuenta con la autorización de su titular con el fin de evitar la violación de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital con contenidos en Internet. El sujeto pasivo. Cualquier tecnología, dispositivo o componente que en el curso normal de su operación controle el acceso a una obra, interpretación o ejecución en fonogramas protegidos o que protege cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexos al derecho de autor. La conducta típica, la realización de copias falsas de fonogramas, fabricación, importación, distribución, tráfico de dispositivos, productos o componentes diseñados con el fin de permitir la evasión de cualquier medida tecnológica efectiva. Esto es penado con cárcel de prisión de 2 a 4 años. El objeto material jurídico es la propiedad intelectual de los autores como dispositivos tecnológicos, fonogramas, obras, interpretaciones, cometiendo así delitos de fraude de propiedad privada debidamente registrada. Y por supuesto siempre afecta el bien común. Como sabemos, este tipo de ilícitos provoca muchas veces la ruina de los autores, que estos a su vez generan trabajo legal con sus inventos a personas necesitadas de beneficios económicos, pero con esa fuga de recursos no avanzan para seguir generando empleos dignos, competentes. Las autoridades competentes son las que tienen que controlar estos ilícitos. Tipo subjetivo, dolo directo. Normalmente este tipo de delito no es fácil de perseguir porque el sujeto activo se esconde detrás de muchas veces de una computadora, entrando a internet de manera incógnita, pero existen métodos hoy en día de cómo rastrear este tipo de hackers. Citaremos la excluyente de responsabilidad del artículo 85-D de la Ley de Protección Intelectual. El artículo 85-D se entiende por medida tecnológica efectiva cualquier tecnología, dispositivo o componente que en el curso normal de su operación controla el acceso a una obra, interpretación o ejecución, fonograma u otra materia protegida, o que protege cualquier derecho de autor, cualquier derecho conexo al derecho de autor. Queda prohibido los siguientes actos. A. La evasión sin autorización de cualquier medida tecnológica efectiva que controle el acceso a una obra, interpretación, ejecución o fonograma, otra materia o objeto de protección. 1. B. La fabricación, importación, distribución, ofrecimiento o proporción al público o el tráfico de dispositivos, productos o componentes, así como el ofrecimiento y proporción de servicios al público que 1. Son promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de evadir una medida tecnológica efectiva. 2. Únicamente tienen un limitado propósito o uso de importancia comercial diferente al de evadir una medida tecnológica efectiva, o son diseñados y producidos o ejecutados principalmente con el fin de permitir facilitar la evasión de cualquier medida tecnológica efectiva. La infracción de las prohibiciones establecidas en el inciso anterior dará lugar a la acción civil
independientemente de cualquier derecho de autor o derecho conexo, infringidos que pudieran incurrir en que el titular de los derechos protegidos por una medida tecnológica efectiva tendrá derecho a ejercer las acciones establecidas en el capítulo 11 del título segundo de esta ley. De igual forma, constituyen excepciones a cualquiera de las medidas que se implementaren en las provisiones establecidas en los literales A y B del inciso segundo de este artículo, las acciones gubernamentales similares. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Licenciada, cualquier acción estamos a la orden.